La iglesia de Pérgamo representa a la iglesia que permite que el mundo entre dentro de ella haciendo concesiones. Y la palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan 2:15 que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios les bendiga, bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Willy Tapias. Estamos haciendo un estudio del Apocalipsis, en este momento estamos estudiando el capítulo 2 y capítulo 3 referente a las 7 iglesias. Vamos a estudiar en este video la iglesia de Pérgamo. Si algo podemos decir de Pérgamo es que no sabemos tampoco la data de fecha en la cual fue fundada, pero posiblemente fue por el apóstol Pablo y la iglesia de Éfeso, que de una manera influenciaron en Asia para que todas estas iglesias también fueran edificadas. Una de las características importantes de Pérgamo es que era un centro de adoración. Dice que a las 4 principales deidades del mundo griego-romano. Y allí se encontraba el templo dedicados a Atenas, Esculapio, Dionisio y Zeus. Pero sobre todo también se rendía adoración al emperador. Eso era una ley que se había establecido en todo Roma. Y esto también puso en aprieto a los creyentes de Pérgamo, porque era algo muy delicado y los cristianos no cedían para confesar al César o al emperador como su Señor. Les motivo para que puedan ver el video hasta el final. Dios va a bendecir nuestras vidas en este estudio, en este video y en todos los estudios que estamos haciendo. No te lo vayas a perder. En el versículo 12 empieza diciendo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y como he venido hablando en los otros capítulos, en otras iglesias, la palabra de Dios nos enseña que este libro de Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo y hace referencia a la espada que representa la palabra de Dios y es de 2 filos, representando el juicio en este caso que viene sobre las naciones y sobre todos aquellos que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo y aquellos que han mal puesto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo estudiamos en el capítulo 1 y si no lo has visto te hago la invitación una vez más para que lo hagas. En el versículo 13 Dios empieza a hacer el elogio a la iglesia de Pérgamo, como en todas las iglesias, y empieza diciendo: yo conozco tus obras. Esta palabra de conocer, de conocimiento, lo vamos a ver en cada una de las iglesias, de las cartas a las cuales son referidas. Y nos da a entender que nuestro Señor tiene el conocimiento de todas las cosas, mis hermanos. No olvidemos que ante la presencia de Dios no hay nada escondido. Y cuando empieza a elogiar, hay 3 cosas que tiene la iglesia, principalmente de Pérgamo. Ellos tenían obras como las demás iglesias. Ellos retenían el nombre de Jesús y no negaban su fe. Es decir, que a pesar de que estaban, dice la palabra de Dios, ahí en el centro del trono de Satanás, donde había adoración a todos esos dioses, donde se rendía pleitesía, adoración al César, ellos mantenían su fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se mantenían fieles a Jesús. Ellos no renegaban de su fe. Ellos estaban ahí y a pesar, la palabra de Dios nombra que hubo muertos, mártires. En este caso nombra a Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros. La iglesia, los creyentes de Pérgamo permanecían fieles a nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos el capítulo 14 y 15, vamos a ver que el Señor va a hacer una reclamación en cuanto al pecado. Pero algo que quiero recalcar es que en todas las iglesias, independientemente en la cual se caractericen más ellas, en este caso esta es como la iglesia mundana, siempre vamos a conseguir cristianos fieles a Cristo. En el versículo 14 y 15, Dios hace la reclamación a la iglesia y le dice: pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti. Y ahí nombra 2 doctrinas que ellos estaban reteniendo. Es decir, que a pesar de que eran fieles, retenían el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenían obras, habían cosas que no estaban haciendo bien y Dios, nuestro Señor Jesucristo, se lo va a exponer para llamarles después al arrepentimiento. La primera es que estaban reteniendo, dice la palabra de Dios, la doctrina de Balaam. Esto lo podemos leer en Números capítulo 25, pero en forma resumida, el profeta Balaam fue un hombre que fue contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Y cuando no lo pudo hacer, ellos usaron astucia
buscaron a las mujeres moabitas para que sedujeran al pueblo de Israel. Finalmente, muchos israelitas cedieron y empezaron a comer carne sacrificada, empezaron a cometer actos de inmoralidad sexual, a postrarse delante de esos dioses, a ir a la idolatría. Y de la misma manera había un grupo de personas que estaban dentro de la iglesia que de una manera compartía y decían que podían compartir, valga la redundancia, con las fiestas paganas que se realizaban allá afuera. Ellos creían que podían asistir en todas esas depravaciones, inmoralidades sexuales y después ir a adorar a Dios. Quizás una de las situaciones que ellos podrían estar planteando es que aconsejaban adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar la persecución. Recordemos que el que no se adoraba al César podría ser muerto porque era un culto, y los cristianos tenían esa responsabilidad, ese compromiso delante de este pueblo. Lo segundo que podríamos ver es que podrían estar razonando, que podían acercarse a ellos y predicarles el evangelio, pero haciendo ciertas concesiones. Vamos hasta la fiesta, comemos la carne, adoramos un poquito, le decimos que Jesús es real, que Jesús le ama, que tiene que arrepentirse, haciendo concesiones, una cervecita, 2 cervecitas, 3 cervecitas, un bailecito para acá, para allá, haciendo concesiones, haciendo vínculos, metiendo el mundo dentro de la iglesia. Y lo tercero es que podría ser que estaban usando el argumento de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Dónde usted ha escuchado eso? Yo como cristiano lo he escuchado. El mundo avanzado, la música avanzado, todo avanzado. Hay que adaptarse. Y nos olvidamos lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 2, donde Él nos dice que no nos adaptemos, no nos conformemos a los pensamientos de este mundo, sino que renovemos cada día estos pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, para entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecto. Pero de una otra manera, todo esto estaba influenciando porque hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Eso lo estamos escuchando mucho en las iglesias, hay que adaptarse. Y hoy en día hay muchas iglesias que han metido al mundo, que mucha gente se está congraciando con el pecado del mundo, compartiendo sus mismos hábitos, al punto que no hay diferencia entre esa iglesia que se hacen llamar muchos cristianos y entre el mundo. La gente no sabe diferenciar, y Cristo nos ha llamado para hacer la diferencia de este mundo. Muchos con el motivo, con la excusa, no, es que Jesús estaba en la fiesta, estaba en las reuniones, a Él los invitaban. Claro, y eso es verdad, pero están fuera de contexto la enseñanza que llevan mucho. Jesucristo, a donde iba, Él decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no compartía sus pensamientos, sino que influenciaba el reino de Dios a todas las personas. Tenemos que tener cuidado como iglesia de Cristo. Y esto estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Se estaban haciendo concesiones, tenemos que adaptarnos. Ese grupo de personas, y la iglesia de Pérgamo estaba consintiendo muchas de estas cosas. La segunda herejía que estaba aconteciendo, la falsa doctrina, era de los nicolaítas. Y aunque no tenemos detalle mucho de esta enseñanza, de toda esta doctrina, podemos saber que ellos estaban seduciendo a la iglesia a la inmoralidad y la idolatría, abusando de la enseñanza bíblica sobre la libertad cristiana, que había un libertinaje. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer: ¿cuál fue el problema de la iglesia de Pérgamo? Porque era una iglesia también que tenía obras, que tenían fe, que agradaban a Dios. Y nos podemos dar cuenta que la mayoría de estos creyentes, ellos eran fieles a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no compartían ni siquiera esas herejías, pero ellos estaban siendo compartícipes, o participando, o aprobando, o estando, no decían nada, no confrontaban, no reprendían, no ejercían disciplina sobre ese grupo que estaba haciendo de tropiezo a muchos creyentes. Y valga la redundancia, muchos de ellos se estaban adaptando a los pensamientos del mundo y estaban desviándose realmente de la palabra de Dios. El problema de esta iglesia es que Dios viene un juicio sobre ellos como iglesia primeramente, porque aunque ellos no compartían eso, ellos estaban dejando que estas personas predicaran, enseñaran dentro de la iglesia, aunque no estaban en un púlpito, pero estaban por debajo allí, en los alrededores, y ellos sabían que estaban haciendo mal. El mundo, las cosas paganas de ese tiempo, se estaban metiendo en la iglesia de Cristo.
Después nuestro Señor Jesucristo le da el mandato. Y el Señor le dice en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El único remedio, mis hermanos, para cualquier conducta pecaminosa va a ser siempre el arrepentimiento. Esto nos lleva a un cambio de mentalidad, de conducta. El arrepentimiento nos lleva a volvernos a Dios, volvernos a la palabra. Y Dios le estaba diciendo, nuestro Señor Jesucristo, diciendo a la iglesia de Pérgamo, lo único que tienen que hacer es arrepentirse. Tienen que reprender, disciplinar, porque a veces hoy en día no se puede disciplinar a nadie, no se le puede decir nada a nadie, porque si no los hermanos se van a ir. Hermanos, la iglesia está llamada a santidad. Recordemos, mis hermanos, que en el pasado, cuando estudiamos número 25, Dios castigó severamente al pueblo de Israel, aquellos que se contaminaron con los moabitas. Y dice la palabra de Dios que murieron alrededor de 24,000 personas. Y esta drástica muerte, esta cantidad de muertos, detuvo el pecado en medio de Israel. Debemos recordar, mis hermanos, que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado. Jesucristo nos llama a la santidad y que Él sigue teniendo su espada de dos filos para cortar cualquier actitud incorrecta, pecaminosa, que se desvíe y comprometa el testimonio de la iglesia de Cristo. Por eso en este momento Dios nos llama a cada uno de nosotros, Dios llama a la iglesia al arrepentimiento si han estado haciendo concesiones con el pecado. Le dijo, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra los que tenían la falsa doctrina, con la espada de mi boca, dice la palabra de Dios. Había un juicio que iba a venir si no se arrepienten. El Señor siempre va a llamar al arrepentimiento, pero si no hay arrepentimiento, si la persona, la iglesia, sigue con la desobediencia, va a venir el juicio de Dios si no se arrepentían. Y eso fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de Pérgamo. En 1 Corintios 5, 6, 7 dice Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Después del próximo versículo, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta es la norma, o el mandato, o el llamado de atención, o lo que el Señor nos dice. Hey, vean lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todos, hasta el día de hoy. Si están haciendo concesiones con el pecado, si están introduciendo el mundo en las iglesias, nuestro Señor Jesucristo llama al arrepentimiento. Oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y después dice, al que venciere, daré de comer del maná escondido. Y como hemos estudiado, esta es una palabra que el Señor hace referencia en las iglesias, al que venciere. Los que vencen, mis hermanos, es la iglesia de Cristo. Somos usted y yo. Y dice, y nos dará el maná escondido. El maná era la comida que sostuvo al pueblo de Israel en aquel tiempo. En el caso de nosotros, el maná es Jesús, que es el pan de vida eterna. Y Dios le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo, dejen todo de hacer todas esas cosas incorrectas, arrepiéntanse y vengan al pan, coman de Jesús, donde está la vida eterna. Y después le dice, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuando leemos el contexto de esto, podemos estudiar que los romanos en aquel tiempo tenían la costumbre de dar una piedra blanca a los atletas que vencían en las competencias deportivas. Y después escribían su nombre. Y eso servía como un pase, como un boleto, como una visa para después participar en el banquete en honor a sus triunfos. De la misma manera, Cristo promete a los vencedores la entrada a la celebración en el cielo para la vida eterna. Y bendito sea nuestro Señor, un día vamos a tener las bodas del Cordero, como nos enseña la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19. Y la palabra dice que es un nombre nuevo, nadie lo sabe, no podremos decir nada de eso al respecto. Es un nombre que cada quien va a tener y lo vamos a conocer en ese momento. Mis hermanos, esto es lo que Dios le habló a la iglesia de Pérgamo y lo mismo que habla a la iglesia de nosotros. Prestemos atención a lo que el Señor nos dice. Y le pido al Padre, a nuestro Señor Jesucristo,
Que esta palabra haya sido de bendición para nuestras vidas. Que Dios está llamando a la iglesia a la santidad. Dios está llamando a la iglesia para que estemos allí cada día honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no nos contaminemos con este mundo. Vamos a ser fieles. Mis hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas, para todas las personas que lo puedan escuchar. De verdad pido a Dios que toque los corazones. Les pido que los compartan, me dejen sus comentarios. Bendigan este canal con un like. Dios les bendiga y hasta el próximo video.